Aparecen castores salvajes en el Ebro, en el Tajo, en el Duero y en el Guadalquivir. ¿Pero han llegado por arte de magia? ¿Han aprendido los castores a hacer migraciones aéreas de larga distancia? ¿O alguien los ha traído hasta aquí? Os lo cuento. Era el año 1999 cuando empezaron a encontrarse árboles roídos y pequeñas presas hechas de troncos en un afluente del río Ebro. Se trataba de un fenómeno anómalo en la región, al menos para la memoria de los lugareños, pues las generaciones habían pasado y el tiempo nos había hecho olvidar que no hace tanto este fenómeno era común en estas tierras. El responsable de los hechos no podía ser otro que el castor. ¿Pero cómo era posible? Las fuentes apuntan a que el castor desapareció de la península ibérica en la Edad Media, aunque yo he leído otras fuentes que dicen que pudo resistir hasta el siglo XVII e incluso hasta el siglo XIX en la cuenca del Ebro, precisamente. Pero su desaparición, sea más cercana o más lejana en el tiempo, como podéis imaginar, está asociada a la presión humana. Su carne, su grasa y su piel eran empleados para el consumo humano. También un producto extraído de sus glándulas anales, el castóreo. Sí, lo estáis oyendo bien, un producto extraído de las glándulas anales del castor es uno de los principales factores detrás de la desaparición de esta especie en gran parte de su distribución histórica. Estamos hablando, por supuesto, del castor europeo. Y es que parece ser que durante mucho tiempo la socialité occidental tuvo un fetiche con el castóreo, este producto extraído de las glándulas anales del castor, que se usaba para darle sabor a ciertos alimentos, especialmente, según he leído, al helado de vainilla, y también se usaba para algunos cosméticos, para algunos perfumes en concreto. Los fetiches y las tradiciones, por desgracia, están muchas veces detrás de la desaparición de las especies e incluso a día de hoy siguen siendo una de las principales causas de la regresión de las poblaciones de muchos animales. Hay un mercado como el mercado asiático donde todavía hay un fuerte arraigo de determinadas supersticiones de que el uso y el consumo de algunas partes del cuerpo de algunos animales puede ser beneficioso, por ejemplo, para un mejor desempeño sexual y otros asuntos. Y esto a día de hoy sigue pasando y, como digo, estas creencias arraigadas, estos fetiches y estas tradiciones, estos atavismos, por así decirlo, están detrás todavía de la desaparición de muchas especies. En cualquier caso, la industria del castor a día de hoy es prácticamente residual y la especie ha sido protegida en la mayor parte de los países europeos. Pero los castores, como decía al inicio, a no ser que hayan aprendido a volar mientras no les veíamos, es muy difícil que hayan emprendido una colonización tan rápida del continente europeo, casi como si se tratase de una jugada maestra del Risk. Si pensamos, por ejemplo, en la colonización de la cuenca del Ebro, vemos que las poblaciones de castor más cercanas habitaban en el delta del Ródano, a varios cientos de kilómetros del Ebro y además con el Pirineo de por medio. Y bien, sabemos que los castores son capaces de moverse varios kilómetros por tierra y que se sabe que son capaces de colonizar distintas cuencas hidrográficas a través de estos desplazamientos terrestres. Pero sin ninguna duda, la distancia que separa el Ródano del Ebro es demasiado grande como para que esto haya sucedido de manera totalmente espontánea. Entonces, ¿quién ha traído los castores aquí y por qué? Vamos primero a introducir a nuestro protagonista y a hablar de su historia. El castor europeo, Castor fiber, es el mayor roedor de Europa y el tercer roedor más grande del mundo, solo superado por el capibara y el castor americano y por delante de los coipús, las pacas y las marmotas. De hecho, el castor europeo puede llegar a pesar hasta 30 kilos. Y aunque es un peso pesado entre los roedores, 30 kilos de peso continúan siendo muy poco en comparación con grandes herbívoros como por ejemplo el bisonte, del que ya hemos hablado en este canal en más de una ocasión. Pero no por ello el papel ecológico del castor es menos importante. Su ecología y su etología los convierte en una especie clave. Su labor, consumiendo vegetación de ribera y haciendo presas como la de un pequeño carpintero incansable que trabaja la madera con sus dientes, termina por ser la de un gran arquitecto. Son animales sociales y con una cultura compleja y plástica. Son capaces de adaptarse a las condiciones de caudal, de territorio, a la disposición de especies arbóreas de cada lugar, etc. Su efecto erosivo impulsa la creación de meandros en los ríos. Crean zonas húmedas que retienen el agua.
Así ayudan a muchas especies de peces a criar y también facilitan la caza de muchas especies de ave que se alimentan de esos peces. Crean ecosistemas húmedos que diversifican las posibilidades de la vegetación. Allí aparece el carrizo y eso favorece lugares de nidificación de las aves. Sus presas crean zonas estancadas positivas para los momentos de sequía. Con ello diversifican y aumentan la complejidad de los ecosistemas, haciéndolos más resilientes por ser más adaptables al cambio. Además, los sedimentos colmatan allí donde los castores crean las presas y eso hace que muchos contaminantes se depositen en el suelo y la pureza de las aguas sea mayor en los ríos donde hay castores. Ciertamente, las presas de los castores europeos no alcanzan el tamaño de las presas de los castores americanos, pero también es cierto que los ríos de Europa no son los de Canadá. En conclusión, podemos decir que el castor no es una especie cualquiera. Se trata de una especie clave, es decir, creadora de nichos ecológicos, o en palabras más llanas, creadora de las condiciones de vida que facilitan la supervivencia de otras especies. Y de hecho, me atrevo a decir, por lo que he estado leyendo, que tal vez sea una de las especies de vertebrados más relevantes en los ecosistemas de Europa y de Norteamérica. Por ello, su desaparición, como decíamos al principio, causada por los seres humanos, tuvo que suponer un gran impacto ecológico que no podemos ser capaces ya de estimar. ¿Desapareció alguna especie de pez que dependía de la ecología del castor? ¿Cómo afectó la desaparición del castor a la densidad de especies ornitológicas? ¿Y cómo afectó al comportamiento de los ríos? Solo a partir de ahora, con los estudios ecológicos que se hagan después de su llegada, podremos más o menos intuir las respuestas a todas esas preguntas. Y habiendo introducido brevemente la ecología del castor, ahora quiero hablaros de su historia. Históricamente, el castor fue muy abundante en la península ibérica. El geógrafo griego Estrabón, en sus famosas crónicas de Hispania, escritas ya en época romana, escribió lo siguiente: produce la Iberia muchos corzos y caballos salvajes. Hago un breve inciso aquí para imaginar la belleza de ese tiempo de los caballos salvajes. Y sigo leyendo a Estrabón. Produce la Iberia muchos corzos y caballos salvajes, y hay en algunos sitios lagunas con muchas aves, es decir, patos y otros pájaros parecidos. Hay también muchas avutardas. En los ríos hay castores, pero su castoreo no tiene la misma calidad que en el Mar Negro. De hecho, se estima que el castor es una especie que lleva en la Tierra más de 2 millones de años, y se han encontrado restos fósiles de castor europeo de hace 1,4 millones de años en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, lo que nos podría indicar que el castor sobrevivió en la península ibérica de manera ininterrumpida desde hace 1,4 millones de años hasta la Edad Media y tal vez, como decíamos al comienzo, hasta el siglo XVII o siglo XIX. Si es cierta esa teoría de que sobrevivieron hasta hace tan poco tiempo. Es decir, que el castor ha estado aquí en torno a 1,5 millones de años y todavía hay quienes cuestionan si es una especie nativa, teniendo en cuenta además de que lo extinguió el ser humano, que no es que desapareciese por causas naturales. Y es que nuestro roedor arquitecto no solo vivió en Atapuerca, en el norte peninsular, sino que se sabe que vivió en la mayor parte de los ríos de la península ibérica hasta la Edad Media. El Ebro fue su último bastión y también el mayor santuario actual para la especie en la península. Después de los hallazgos de 1999, las evidencias de la presencia del castor no dejaron de acumularse. En el año 2003 ya era evidente que el castor poblaba Aragón y Navarra. Fue en esas fechas cuando las autoridades determinaron que se había cometido una introducción ilegal. Y amigos, tristemente los gobiernos autonómicos de estas comunidades decretaron su exterminio. Se sospechó por entonces que los castores habían sido liberados por una organización ecologista centroeuropea. En concreto, la población del Ebro nació de 18 individuos fundadores, provenientes de Alemania y con genética de 2 ríos distintos, si bien con genética europea pura, es decir, no hibridados con castor americano, como sucede con algunas poblaciones de
Escandinavia y de Europa Central. Por lo tanto, es un castor europeo puro el que tenemos de vuelta en la península ibérica. Entonces, los castores habían sido capturados ilegalmente y habían sido trasladados de unos ríos a otros. Habían sido traídos desde Alemania hasta el Ebro. Estamos hablando de una gran distancia, especialmente si se tiene en cuenta de que esta operación se llevó a cabo de manera ilegal y por un equipo de personas que tal vez tenían la cualificación, pero desde luego que no estaban operando según un protocolo, con una serie de medios estatales, con una serie de controles, diríamos, durante ese proceso. Y es que de hecho esta práctica se ha convertido en algo normal y hasta tiene un nombre en inglés, el beaver bombing, que se traduce al español literalmente como bombardeo de castores. Uno de los pioneros de esta práctica fue el belga Olivier Roubers, presidente de la asociación Rangers, la cual está acusada, junto con él, de haber liberado castores sin autorización en varios países europeos, por lo que en conclusión serían los principales responsables de que la especie haya recuperado su antigua distribución en gran parte del continente europeo. Para muchos es un acto heroico devolverle a la naturaleza aquello que le hemos quitado, pero para otros tomarse la justicia por cuenta propia es un acto de ecoterrorismo. En un punto medio estarían quienes apoyan la introducción del castor, pero consideran que esta forma no es la adecuada, porque es demasiado arriesgado legitimar que las personas se tomen la justicia ambiental por cuenta propia. Con respecto a mi opinión, os la voy a contar a continuación. El caso es que en el año 2003, siendo ya evidente la presencia del castor, la administración decretó su exterminio, pese al conocimiento de su presencia en la historia natural de la península, pese al conocimiento de que fuimos los seres humanos los responsables de su desaparición. Empezó la masacre y todos los años los amantes de la naturaleza veíamos en la prensa cómo se cazaban cientos de castores. Observábamos con impotencia y con miedo cómo tal vez el castor se iba a extinguir por segunda vez por causa de los seres humanos. En ese momento, algunas ONGs conservacionistas empezaron a presionar a la administración para detener esta masacre. Se abrió un encarnizado debate entre las organizaciones ecologistas, la administración pública, las asociaciones vinculadas con el mundo rural, incluyendo sin ninguna duda el sector cinegético, sector agrícola, etc. Pero no penséis que las cosas eran tan sencillas como decir ecologistas buenos, entre comillas, y mundo rural malo. De hecho, dentro del propio sector ecologista había muchísima gente en contra del castor europeo en la península. Y es que, amigos, si pensáis que la cabezonería y el dogmatismo son menos presentes entre los ecologistas que entre la población general, estáis muy equivocados. Los ecologistas no son especiales, los hay de toda clase, buenas personas, malas personas, abiertos de mente, cerrados de mente, y lo sé porque yo he participado varios años en el movimiento ecologista. El debate se prolongaba y parecía que la especie iba a desaparecer otra vez. Los detractores del castor, incluyendo, como decía, muchos ecologistas, decían que la introducción había sido ilegal, sin estudios de impacto ambiental, sin una clasificación de los ejemplares, sin estudios veterinarios. Los partidarios, por otro lado, argumentaban que la especie era propia de la zona, que su desaparición se debió a la influencia humana, que es una especie vulnerable en Europa y que, por lo tanto, debía de ser protegida y conservada. La argumentación contra el castor, desde mi punto de vista, era tramposa, especialmente si tenemos en cuenta que la mayor parte de los detractores del castor pertenecían a determinados sectores que, como vamos a ver a continuación, no se oponen frontalmente a muchas otras especies invasoras porque dan beneficios económicos, como es el caso del siluro. Es decir, que las especies invasoras que dan beneficios económicos, a pesar de los grandes daños ecológicos que causan, no son un problema para estos sectores, pero el castor, que recordemos todos los beneficios que confiere, dado que es una especie clave, sí era un problema. Pero de nuevo quiero dejar claro que el debate no era tan sencillo y que hay mucha gente perteneciente al mundo de la caza o a sectores agroganaderos que no tienen ningún problema con el castor y muchos ecologistas que sí que lo tienen. Entonces, esto es, como siempre, mucho más complejo, las personas cada una tiene su opinión.
Y es el mismo debate que vemos con todo, con el bisonte, con el pigargo y con otros tantos proyectos de reintroducción que gozan de un distinto estatus de legalidad, porque por ejemplo el bisonte no cuenta con un respaldo institucional y el pigargo sí, ¿no? Y el castor europeo, vamos, totalmente ilegal. Por lo tanto, hay muchas posiciones, en cada caso hay distintos sectores que reaccionan de distinta forma y no es todo tan sencillo. Pero vamos a mencionar brevemente el caso del siluro y del coipú. Empezamos por el coipú. El coipú llegó en los años 70 a España a través de la frontera francesa. Se trata de un roedor de origen patagónico de un aspecto similar al castor, pero con una ecología totalmente distinta y con un tamaño muy inferior. Desde su llegada no hizo más que expandirse sin ningún tipo de acción relevante hasta el año 2012, cuando comunidades autónomas como Navarra decretaron su caza. Pero estamos hablando ya de 40 años de asentamiento sin ningún impedimento en su avance. ¿Por qué? Porque la piel del coipú se usa en la industria peletera, la cual se ve beneficiada con su expansión. El siluro también llegó en los años 70, introducido por el sector de la pesca, en este caso. Y se sabe que es una especie voraz que alcanza un tamaño desorbitado, en el caso del Ebro, donde las condiciones ecológicas son incluso mejores que en sus ríos de origen, y que está amenazando a una gran parte de nuestra ictiofauna nativa. Los pescadores lo introdujeron en el Ebro porque querían cazar a uno de los peces más grandes del mundo, el segundo de Europa, detrás del esturión, pero ciertamente el esturión atlántico está ya prácticamente extinguido en nuestro continente, requiere de unas condiciones mucho más específicas, es mucho más delicado, por así decirlo, que el siluro. Tiene que hacer migraciones, tiene que tener ríos muy saludables y por lo tanto, en términos prácticos, la pesca se da sobre todo con el siluro. Sobre todo si lo introduces en un lugar donde no es nativo y por lo tanto está totalmente legitimada su pesca sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces los pescadores se salieron con la suya, porque finalmente, como da beneficios económicos, por mucho que el siluro sepamos que es una especie altamente dañina que está afectando a tantas especies de ictiofauna nativa, nadie está emprendiendo medidas reales para extirpar a esta especie de unos ecosistemas que no le pertenecen. Como vemos, los argumentos científicos no importan tanto en el fondo. Por eso, aunque el castor haya sido traído de forma ilegal y no ha habido un control en ese proceso, no parece que determinados sectores tengan mucha legitimidad para decirle a los ecologistas que eso está mal, cuando ellos se han dedicado a hacer lo mismo, pero con especies que no pertenecían a estos ecosistemas, que no formaban parte de la historia natural, cuya introducción no está legitimada desde ningún punto de vista científico. Los ecologistas habían hecho exactamente lo mismo que los cazadores y los pescadores habían hecho en un pasado con otras especies, pero habían traído a una especie nativa que cumple unas funciones ecológicas claves, como ya hemos hablado, y por lo tanto es muy distinto. Y es que en este sentido la ley en muchas ocasiones parece que entorpece para hacer cosas positivas y favorece para hacer cosas negativas. Os voy a dar un ejemplo. Es ilegal reforestar sin pedir permiso. Y para llevar a cabo un plan de reforestación se presupone que hay que hacer una serie de estudios, que hay que hacer, en fin, emprender una serie de medidas en las cuales hay una participación de los expertos. Tú no puedes ir sin más al monte con unas semillas y plantarlas. La ley está hecha para prevenir que la gente se tome la justicia por su mano y que esto no sea un cachondeo, que no cualquier persona pueda ir con cualquier especie invasora o que no corresponde, aunque no sea invasora, y alterar los ecosistemas. Pero esto al final hace que sea prácticamente imposible que un grupo, por ejemplo, de jóvenes o una asociación ecologista, dependiendo del tamaño que tenga, emprenda este tipo de medidas. Yo, por ejemplo, he reforestado decenas de veces por cuenta propia y otras tantas decenas de veces junto con asociaciones ecologistas sin pedir permiso para hacerlo. Hemos hecho lo que se llama reforestaciones reivindicativas, por ejemplo, reforestando en lugares en riesgo de especulación urbanística. Y aquí está la paradoja. Quien quiere hacer daño no va a pedir permiso a las autoridades. Por lo tanto, puede introducir las especies sin esperar a las burocracias y evitándose todas las complicaciones que llevan procesos tan complejos a nivel legal, de estudios de impacto, de, en fin, reunir un equipo de expertos que hagan toda la serie de protocolos
para hacer un proyecto adecuado de introducción de una especie. Imaginad el tiempo de reunir a las personas, los fondos públicos que hay que invertir, el permiso que hay que pedir a todos los sectores implicados del mundo rural. En fin, podrían pasar años o incluso décadas, a no ser que sea un territorio público que pertenezca a la administración que te va a autorizar. El proceso es dificilísimo. Y esto lo que hace es que hacer algo bueno por los medios institucionales sea prácticamente imposible. Además, los asuntos medioambientales nunca se tratan como una prioridad en la agenda política, y mucho menos algo así como el castor. Es decir, el castor es una especie que podríamos haber estado esperando aquí décadas para que se impulsase su reintroducción y no hubiese sucedido nunca. Pero es que no hubiese sucedido la reintroducción del castor, ni tampoco los miles de árboles que yo he plantado por cuenta propia sin pedir permiso a la administración. Pues que yo me haya dedicado a plantar palmitos o a plantar coscojas en la provincia de Alicante no es percibido como una prioridad para la administración, aunque espero, amigos, que de aquí a unas décadas esté dando un paseo algún día por estos terrenos en los que yo he soltado estas semillas y me encuentre con que esos palmitos ya tienen un tamaño y con que esas coscojas están soltando las bellotas de las que muchos animales se van a alimentar. Pero el castor, sin ninguna duda, como decía, aunque se trate de una especie clave en los ecosistemas europeos, no iba a ser reintroducido ni en nuestros mejores sueños. Afortunadamente, cuando ya parecía que no había nada que hacer, por fin en el año 2020, tras 17 años de exterminio planificado, ganó la cordura y el castor fue protegido. Dada su presencia histórica comprobada, se declaró al castor como especie nativa y se prohibió su caza. Por el camino habían caído muchos, tantos que, como decía, pensábamos que la especie se iba a volver a extinguir, pero parece que su ritmo de reproducción fue un poquito mayor del ritmo al que se cazaba. Eran pocos los que habían logrado sobrevivir, pero a partir de esos pocos y después de 5 años de protección del castor en España, se estima que la población en el Ebro ya supera los 1000 ejemplares, por lo que parece que la especie no está amenazada en la cuenca del Ebro. Y aquí no acaba la historia. A partir del año 2020, cuando se declaró protegida la especie a nivel nacional, los ecologistas aprovecharon para continuar con el bombardeo de castores. Ya se han identificado castores en las principales cuencas hidrográficas de la península ibérica, en el Duero, en el Tajo y ahora en el Guadalquivir. Hay quienes cuestionan que el Guadalquivir, por su condición de río mediterráneo, sea apto para el castor hoy, pero no creo que tenga mucho fundamento, porque si pensamos en los reductos históricos del castor, uno de los grandes núcleos de población que sobrevivieron a toda la persecución histórica fue precisamente el Ródano, que es el principal río mediterráneo de Francia. Y hablando del Guadalquivir, sabemos que los linces se alimentan de castores, tanto el lince boreal en Eurasia como el lince rojo y el lince canadiense en Norteamérica. Es decir, en los territorios donde coinciden castores y linces, sabemos que los linces se alimentan de castores. ¿Será entonces posible que nuestro lince ibérico, que a día de hoy es tan dependiente del conejo, pueda diversificar su dieta cuando las poblaciones de castor en el Guadalquivir crezcan lo suficiente? Sé bien que una reintroducción ilegal no es lo adecuado, pero tengo que admitir que siento simpatía por el llamado beaver bombing, por el bombardeo de castores, pues soy consciente de que si fuera por la administración pública, esto nunca habría sucedido. El castor nunca hubiese vuelto a Iberia y sin él nuestros ecosistemas hubiesen permanecido incompletos. Hay quien está preocupado por cómo puede afectar el castor a la vegetación de ribera, pero ya os digo que esto no tiene ningún sentido. Pensad que la vegetación de ribera nativa ha convivido con el castor durante millones de años, por lo menos 1,5 millones de años, como decíamos antes. Si la vegetación de ribera está hoy amenazada, no será por el castor, se debe a causas humanas, y es ahí, en esas causas humanas, donde se tiene que trabajar para su recuperación. Ahora solo podemos asegurarnos de que la especie se asiente definitivamente y, por supuesto, hacer estudios e investigar cómo está afectando, cómo está influyendo la especie en los nuevos territorios que va reconquistando. Estoy verdaderamente ansioso por verlo. Tengo que admitir que esta es una de las victorias de la naturaleza salvaje que yo haya visto, por lo menos, que más me han conmovido o que son para mí más satisfactorias. El castor ha llegado para quedarse y, por mi parte,
bienvenido sea. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros, compartir, darle like y nos vemos en el siguiente.